No estás invitado a la boda», dijo mi hija como quien comenta el clima. Así, sin más, mientras tomaba café en mi propia mesa, en mi propia casa, esa que levanté con estas manos que ahora tiemblan más por la rabia que por los años, no dije nada. 74 años me han enseñado que las palabras a veces sobran. Me limité a asentir, como si me hubiera dicho que mañana llovería. Terminé mi café. Me levanté con la dignidad que mis rodillas gastadas me permitieron y caminé hasta mi estudio. Cerré la puerta sin hacer ruido. Los escándalos son para quien no tiene autoridad verdadera. Ya solo, miré por la ventana hacia el jardín que planté cuando Laura nació, hace 42 años. Los rosales siguen ahí, como yo, resistiendo. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué la carpeta azul con todos los documentos que guardaba para este día, aunque nunca pensé que llegaría. La boda de mi única hija con ese muchacho, Ernesto, sería en 3 meses. Todo pagado por mí, claro. Desde el salón hasta el último ramo de flores. Tomé el teléfono y sin dudar llamé a mi abogado. «Don Rodrigo, es hora de hacer esos cambios de los que hablamos». Después llamé al banco. Finalmente al salón de fiestas. Todo quedó cancelado en menos de 1 hora. Sin dramas, sin gritos, solo decisiones firmes, como las que tomé toda mi vida. Me llamo Alberto Ramírez González. Nací en un pueblito de Michoacán que ya casi ni existe en los mapas. A los 13 años, mis padres me mandaron a la Ciudad de México con mi tío Javier para que aprendiera un oficio. «El estudio es para los ricos», decía mi padre, y tenía razón en aquellos tiempos, pero yo quería más. Trabajé de día y estudié de noche, primero como ayudante de mecánico, luego como mecánico. A los 20 ya tenía mi propio taller. A los 30, 3 talleres y una distribuidora de refacciones. A los 40, una cadena de talleres que se extendía por todo el centro del país. No fue fácil. Estas manos que ahora se ven manchadas y arrugadas están así de tanto trabajar, de tanto apretar tuercas, de tanto firmar papeles, de tanto construir un futuro para mi familia. Me casé con Margarita, el amor de mi vida, cuando ella tenía 19 y yo 23. Tuvimos a Laura 3 años después. Margarita murió hace 15 años, de cáncer. Se fue demasiado pronto, dejándome solo con nuestra hija, ya adulta pero siempre necesitada. Laura nunca tuvo que trabajar como yo, estudió en las mejores escuelas, viajó, conoció mundo. Le di todo lo que mis padres no pudieron darme a mí. Tal vez ese fue mi error. El cambio en ella fue gradual, casi imperceptible. Primero fueron pequeños gestos, interrumpirme cuando hablaba, revirar los ojos cuando contaba alguna historia del pasado, quejarse de la comida que preparaba. «Papá, otra vez frijoles». «¿No puedes cocinar algo más sofisticado?», como si los frijoles no me hubieran dado la fuerza para levantar el imperio que ahora disfruta. Luego vinieron los silencios largos durante las comidas, las visitas cada vez más espaciadas, las llamadas breves y apuradas. «Estoy ocupada, papá, te llamo luego». Ese luego que nunca llegaba. Cuando conoció a Ernesto, pensé que las cosas mejorarían. Él venía de una familia bien, como decía Laura. Abogados de apellido conocido, de esos que salen en los periódicos. Al principio fue amable conmigo, me llamaba Don Alberto y me preguntaba sobre mis negocios. Pero pronto noté cómo me miraba, con esa mezcla de lástima y desdén que los jóvenes de ahora reservan para los viejos como yo. Un día los escuché hablar en la cocina, creyendo que yo dormía la siesta. «Tu papá es muy tradicional, ¿no?», dijo él, con ese tono que usamos cuando queremos decir otra cosa. «Es un viejo terco», respondió Laura, con una risa que me atravesó como cuchillo. «Pero tiene su dinero bien guardado, y todo será mío algún día». No dije nada entonces. ¿Para qué? A veces el silencio es la mejor respuesta.
Las cosas empeoraron cuando anunciaron su compromiso. De repente, mi opinión no importaba para nada. Ellos decidían todo: el lugar, la comida, la música. Yo solo debía firmar los cheques. «Papá, no queremos mariachis en la boda. Es tan ordinario», me dijo Laura un día, como si la música con la que crecí y la que tocaron en mi boda con su madre fuera algo vergonzoso. «Como gustes, hija, es tu boda», respondí tragándome el orgullo. Pero hoy fue diferente. Hoy cruzó una línea. Estábamos desayunando. Yo había preparado chilaquiles, como cada domingo. Laura llegó tarde, como siempre, con Ernesto. Apenas probaron la comida. «Papá, sobre la boda», comenzó ella, mirando su celular en vez de a mí. «Hemos estado revisando la lista de invitados». «¿Y?», pregunté tomando mi café. «Pues hemos decidido que será algo más íntimo. Solo gente cercana a nosotros». «Entiendo», dije, aunque ya presentía lo que venía. «El caso es que, bueno, hemos pensado que sería mejor si tú no asistes». Dejé la taza en la mesa, despacio. «¿Perdón? ¿No estás invitado a la boda?», repitió ahora mirándome directamente. «Tus amigos son demasiado simples para el evento. Y tú, bueno, no encajas con la imagen que queremos proyectar». Ernesto tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no dijo nada. «Cobarde, ya veo», fue todo lo que dije. Y ahora estoy aquí, en mi estudio, mirando los rosales que planté para una niña que ya no existe, o tal vez nunca existió, solo en mi cabeza. Mi celular suena. Es Laura. No contesto. Vuelve a sonar. Y otra vez. Lo pongo en silencio y lo dejo sobre el escritorio. Tengo cosas más importantes que hacer. Abro mi computadora y entro al sistema del banco. Transfiero todo mi dinero a una cuenta que Laura no conoce. Luego, llamo a mi viejo amigo Miguel, notario público. «Necesito que vengas a mi casa ahora mismo, Miguel. Es urgente». 2 horas después, todo está listo. Mi testamento modificado. La casa y los negocios asegurados. Laura no recibirá ni un peso. Cuando salgo del estudio, la encuentro en la sala, furiosa. «¿Qué hiciste, papá? Me llamaron del salón diciendo que cancelaste la reservación». «Estás loco». La miro como quien mira a una extraña. En cierto modo, lo es. «Es mi dinero», digo simplemente. «Puedo hacer con él lo que me plazca». «No puedes hacerme esto. Es mi boda». «Una boda a la que no estoy invitado», respondo, con una calma que parece enfurecerla más. «¿Por qué habría de pagarla? Porque eres mi padre. Es tu obligación». «Mi obligación terminó hace mucho, Laura. Te di educación, te di un hogar, te di todo lo que necesitabas y mucho de lo que querías. Ya no tengo obligaciones contigo». «Eres un viejo egoísta», grita, perdiendo la compostura por completo. «Siempre has sido así, controlándolo todo, queriendo que todo sea a tu manera». Me río, pero sin alegría. ¿Yo? ¿El egoísta? ¿El que trabajó toda su vida para darte lo mejor? ¿El que te puso siempre por delante de todo? Si me quisieras de verdad, pagarías mi boda sin condiciones. Si tú me quisieras de verdad, no me excluirías de ella». Nos quedamos en silencio, mirándonos. Ya no hay nada más que decir. «Tienes hasta mañana para sacar tus cosas de mi casa», le digo finalmente. «¿Qué? Lo que oíste. Esta casa es mía. Y ya no eres bienvenida en ella. No puedes echarme. Soy tu hija». Una hija que se avergüenza de su padre no es una hija, es solo una inquilina malagradecida. Laura me mira con odio, un odio que nunca pensé ver en los ojos de mi propia sangre. Toma su bolso y sale dando un portazo. Me siento en mi sillón, ese que compré cuando me jubilé, prometiéndome descansar al fin. ¡Qué ingenuo fui! No hay descanso para un padre, ni siquiera cuando los hijos ya no son niños, especialmente entonces. El teléfono de la casa suena. No contesto. Vuelve a sonar una y otra vez, como un recordatorio constante de lo que acabo de perder.
o tal vez de lo que nunca tuve realmente. Miro hacia el jardín. Los rosales siguen ahí, impasibles. Han sobrevivido a heladas, sequías y plagas. Sobrevivirán a esto también, como yo. Me levanto, voy a la cocina y me sirvo un tequila. El doctor dice que no debo beber por mi presión, pero hoy lo necesito. Brindo en silencio por Margarita, que no vivió para ver en qué se convirtió nuestra hija. Tal vez fue mejor así. Mi celular ya marca 32 llamadas perdidas. No me importa. Ya tomé mi decisión. Como dice el viejo refrán, uno solo pierde lo que no defiende. Y yo, Alberto Ramírez González, todavía sé defenderme. Mañana será otro día. Quizás Laura reflexione, quizás no. Pero yo ya no seré el mismo. El padre complaciente, el cajero automático, el viejo al que se puede hacer a un lado murió hoy, mientras tomaba café en su propia mesa. La mañana siguiente amaneció con una quietud extraña. Preparé mi café como siempre, pero el ritual ya no se sentía igual. La casa, grande y silenciosa, parecía observarme con nuevos ojos. O quizás era yo quien la miraba diferente. Mi teléfono seguía sonando intermitentemente. Ya no eran solo llamadas de Laura, sino también de Ernesto y hasta de algunos amigos de ella. La noticia se había esparcido como pólvora. El viejo loco que canceló la boda de su hija, el mezquino que se negó a pagar, el terco que no sabe comportarse en sociedad. Decidí salir a caminar. El barrio donde vivo ha cambiado mucho en estos años. Cuando compré esta casa, hace más de 4 décadas, era un lugar sencillo, de familias trabajadoras. Ahora está lleno de cafeterías elegantes y tiendas de ropa cara. Gentrificación, lo llaman. Otra palabra bonita para algo feo. El desplazamiento de lo auténtico por lo pretencioso. En la esquina me encontré con don Gustavo, mi vecino desde hace 30 años. A sus 80, todavía sale cada mañana a comprar el periódico. ¿Qué hay, Alberto? Te veo pensativo. Le conté lo sucedido sin dramatismos. Don Gustavo me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes?, me dijo cuando terminé. Mi hijo mayor hizo algo parecido hace años. Se avergonzaba de mí en su trabajo, con sus amigos modernos. Un día dejé de llamarlo, de buscarlo. Pasaron 6 meses hasta que volvió, con la cola entre las patas. ¿Y qué hiciste? Lo recibí, claro, es mi hijo, pero nunca olvidé, y él tampoco. Ahora me respeta, no por miedo, sino porque entendió. Sus palabras me dieron vueltas en la cabeza durante todo el camino de regreso. Volvería Laura arrepentida, y si lo hacía, podría yo olvidar sus palabras, su desprecio. Al llegar a casa, me encontré con una sorpresa desagradable. La puerta estaba entreabierta. Alguien había entrado. Con cautela, me adentré en mi propio hogar como si fuera territorio enemigo. Laura estaba allí, con Ernesto y 2 personas más que no conocía. Estaban en mi estudio, revolviendo mis papeles. ¿Qué significa esto?, pregunté desde la puerta. Los 4 se sobresaltaron. Laura se recompuso rápidamente. «Papá, te estuve llamando toda la noche. No me dejaste opción». «¿Opción para qué? Para allanar mi casa». «No seas dramático», intervino Ernesto con ese tono condescendiente que tanto detesto. «Solo vinimos a buscar los documentos de la boda, los contratos del salón, del banquete». «Ya no hay contratos», respondí secamente. «Cancelé todo». «Pero el depósito», comenzó Laura. «Perdido, como mi confianza en ti». Una de las personas que no conocía dio un paso adelante. Un hombre joven, trajeado, con ese aire de importancia que da el título universitario recién impreso. «Don Alberto, permítame presentarme. Soy Carlos Mendoza, abogado de su hija. Estamos aquí para resolver esta situación de manera amigable». «¿Amigable? ¿Entrando a mi casa sin permiso?» «Tenemos llave», dijo Laura, desafiante. «Tenías», corregí. «Cambié las cerraduras esta mañana, obviamente no lo suficientemente temprano».
El abogado carraspeó incómodo. Sí, don Alberto, entendemos su molestia, pero hay ciertas obligaciones paternas que... Lo interrumpí con una carcajada seca. ¿Va a darme lecciones sobre obligaciones paternas, jovencito? ¿Usted, que probablemente aún vive de lo que le dan sus padres? Se sonrojó, confirmando mi suposición. El punto es, continuó recuperando la compostura, que hay jurisprudencia sobre el apoyo económico para eventos familiares significativos. Mi abogado se comunicará con usted. Lo corté. Ahora, todos fuera de mi casa. Papá, no puedes simplemente... Puedo y lo estoy haciendo, Laura. Fuera. Los cuatro. La otra persona desconocida, una mujer de mediana edad con aspecto severo, habló por primera vez. Don Alberto, soy la doctora Fernández, psicóloga. Su hija está preocupada por su estado mental, este comportamiento errático, estas decisiones repentinas. Ahora lo entendía todo. No solo querían mi dinero, querían declararme incompetente, incapaz de manejar mis propios asuntos. La vieja táctica para despojar a los ancianos de su autonomía y de paso de sus bienes. ¿Ahora soy un loco?, pregunté, mirando directamente a Laura. ¿Tan bajo has caído? Papá, solo estamos preocupados. Este no eres tú. Siempre has sido generoso, comprensivo. Siempre he sido un tonto, la corregí. Un tonto que creyó que el amor y el respeto de una hija no tenían precio, pero me equivoqué. Todo tiene precio para ti, ¿verdad, Laura? Incluso tu propia dignidad. No te permito que me hables así, gritó, perdiendo los estribos. En mi casa hablo como quiero, y esta sigue siendo mi casa, aunque te pese. Me dirigí al teléfono y ante sus miradas atónitas llamé a la policía. «Hey, intrusos en mi domicilio», dije simplemente, y colgué. «¡Estás loco!», chilló Laura. «Soy tu hija, y yo soy un ciudadano con derechos. Uno de ellos es decidir quién entra en mi propiedad». Los minutos que siguieron fueron tensos. Nadie habló. Ernesto miraba su reloj cada pocos segundos, nervioso. El abogado revisaba frenéticamente algo en su teléfono, probablemente buscando alguna ley que pudiera usar contra mí. La psicóloga me observaba con interés clínico, como si fuera un espécimen raro en un laboratorio. Y Laura me miraba con una mezcla de rabia y miedo que nunca había visto en ella. Cuando llegó la policía, la situación se tornó aún más surrealista. Dos oficiales, uno joven y otro de mi edad aproximadamente, escucharon ambas versiones. Laura, entre lágrimas teatrales, insistía en que yo estaba teniendo un episodio de demencia. Yo, calmadamente, les mostré mi identificación, las escrituras de la casa a mi nombre, y les expliqué que estas personas habían entrado sin mi autorización. El oficial mayor me miró con comprensión. Quizás él también tenía hijos ingratos. Don Alberto está en su derecho, dijo finalmente. Es su propiedad. Si él les pide que se vayan, deben hacerlo. Pero es mi padre, protestó Laura. Y esta es su casa, respondió el oficial, imperturbable. Si quiere presentar alguna denuncia por su supuesta condición mental, puede hacerlo por los canales apropiados. Mientras tanto, deben respetar su espacio. Salieron, no sin antes lanzarme miradas de odio. Laura fue la última en irse. «Esto no se quedará así», me amenazó en voz baja. «Te arrepentirás». «Ya me arrepiento», respondí, «de no haber visto antes en quién te has convertido». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me senté en mi sillón, agotado. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejando paso a una tristeza profunda, casi insoportable. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi niña, la que cargué en mis brazos, la que me llamaba papi, con adoración, se convirtió en esta extraña calculadora y fría? No tuve tiempo de sumirme en estos pensamientos. El teléfono sonó nuevamente. Era Miguel, mi notario y amigo. «Alberto, tenemos un problema.
Laura se presentó en mi oficina esta mañana, antes de ir a tu casa. Quería una copia de tu testamento anterior. ¿Se la diste? Por supuesto que no, pero mencionó algo sobre consultar a un geriatra para evaluar tu capacidad mental. Están preparando el terreno para impugnar cualquier cambio que hayas hecho recientemente. Lo imaginaba. Deberías hacerte un examen médico completo, cuanto antes, establecer que estás en pleno uso de tus facultades. Eso cortaría de raíz cualquier intento de declararle incompetente. Lo haré mañana mismo. Y Alberto, ten cuidado. He visto casos así antes. Las cosas pueden ponerse muy feas. Después de colgar, me quedé mirando la foto de Margarita que tengo en la mesita. Ella siempre supo manejar a Laura mejor que yo. Es manipuladora. Me decía a veces, hay que ponerle límites. Pero yo, en mi afán de compensar su ausencia materna tras la muerte de Margarita, le permití demasiado. Ahora estaba pagando el precio. Esa noche apenas dormí, cada ruido me sobresaltaba. ¿Volverían? ¿Qué estarían planeando? Al amanecer, tomé una decisión. No podía quedarme esperando el próximo golpe. Tenía que actuar. Llamé a varios viejos amigos, hombres como yo, que habían construido sus vidas desde abajo, que entendían el valor del trabajo y la dignidad. Les conté mi situación sin autocompasión. No quería lástima, quería consejo y apoyo. Jaime, mi amigo de toda la vida, fue el más directo. Alberto, tienes que irte de esa casa, al menos por un tiempo. Si se están organizando para declararte incapaz, usarán cualquier cosa contra ti. Un vecino que diga que te vio hablando solo, un tendero que mencione que olvidaste pagar, cualquier cosa. ¿Huir? Jamás he huido de nada en mi vida. No es huir, es reposicionarse, como en la guerra. Esa palabra, guerra, me golpeó. Era eso en lo que se había convertido mi relación con mi única hija. En un campo de batalla, al día siguiente, fui al médico como me recomendó Miguel. El doctor Hernández, que me conoce desde hace 20 años, me hizo un examen completo. No estás mejor que muchos de 40, me dijo al final. Tu presión está un poco alta, pero nada grave. Mentalmente estás más agudo que yo. Me dio un certificado médico que atestiguaba mi buen estado de salud física y mental. Un escudo contra las pretensiones de Laura. Luego, siguiendo el consejo de Jaime, hice algo que nunca pensé que haría. Puse a la venta mi casa, esa que construí para ver crecer a mi familia, esa que contiene los recuerdos de toda una vida. Lo hice discretamente, a través de un agente de confianza, por un valor muy por debajo del mercado, para asegurar una venta rápida. Con el dinero de la venta, planeaba comprar algo más pequeño, quizás en otra ciudad, lejos del alcance inmediato de Laura. Y con el resto, bueno, tenía planes para eso también. Mientras tanto, contraté a un investigador privado para que vigilara a Laura y Ernesto. No me enorgullezco de esto, pero necesitaba saber qué estaban tramando. No tardó en traerme noticias. Don Alberto, su hija ha estado contactando a varios de sus amigos y conocidos. Les dice que usted está mostrando señales de demencia, que se ha vuelto irracionalmente agresivo. Está construyendo un caso. ¿Y le creen? Algunos sí. Otros no están tan seguros. Pero hay algo más. Han estado averiguando sobre sus propiedades, sus cuentas bancarias. Incluso visitaron el banco donde usted tenía sus principales ahorros. Que ya no están ahí, confirmé, satisfecho de haberme adelantado a sus movimientos. Exacto. Y eso los tiene muy frustrados. También han estado preguntando por el comprador de sus talleres, como si quisieran verificar si realmente los vendió o si fue algún tipo de traspaso ficticio. Todo encajaba. No querían solo el dinero de la boda, querían todo. Mi dinero, mis propiedades, mi vida entera. Y estaban dispuestos a declararme loco para conseguirlo. La rabia que sentí fue como un fuego frío, controlado pero intenso.
No era la ira explosiva de la juventud, sino algo más calculado, más peligroso quizás. La determinación de un hombre que ha luchado toda su vida y no permitirá que lo despojen de su dignidad en sus últimos años. Esa noche, mientras empacaba algunas de mis pertenencias más preciadas, me encontré con el álbum de fotos familiar. Allí estaba Laura de niña, con su sonrisa inocente, sus trenzas, sus ojos llenos de admiración hacia mí. ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento la perdí? Tal vez nunca lo sabría, pero una cosa era cierta. Yo, Alberto Ramírez González, no me rendiría sin luchar. Si querían guerra, la tendrían, pero sería bajo mis términos, a mi manera. Silenciosa, calculada, efectiva, como he vivido toda mi vida. Con esa resolución, cerré la maleta y me preparé para el siguiente movimiento en este ajedrez familiar donde, sin saberlo Laura, yo seguía siendo el maestro del juego. Amanecí antes que el sol. 74 años y todavía conservo ese hábito de campesino. Despertar con los gallos, aunque ya no haya gallos en esta ciudad de concreto. Miré por última vez mi habitación, ese refugio que compartí con Margarita durante tantos años. Las paredes parecían murmurar recuerdos. Cargué mi maleta en el coche, ese viejo Chevrolet que me he negado a cambiar a pesar de las insistencias de Laura. Papá, ¿cómo puedes seguir manejando esa antigüedad? Debes comprarte algo más moderno, más acorde a tu posición, como si un auto definiera quién soy. Antes de partir, recorrí cada rincón de la casa. El jardín donde planté aquellos rosales ya crecidos, la cocina donde Margarita preparaba sus enchiladas que hacían suspirar a los vecinos, el pequeño taller en el garaje donde le enseñé a Laura a reparar su primera bicicleta. Cada espacio guardaba un pedazo de mi historia, de nuestra historia familiar, pero ya no era momento de nostalgias, era hora de actuar. Mi primer destino fue el banco. Había quedado de verme con Javier Montaño, el gerente, un hombre de mi edad que entiende cómo funcionaba el mundo antes de que todo fueran aplicaciones y contraseñas. «Don Alberto, tengo lo que me pidió», me dijo, entregándome un sobre manila. «Todos los estados de cuenta de los últimos 5 años, certificados, y los documentos de todas las transacciones que ha realizado en este tiempo. Y sobre lo otro, también está arreglado. Su hija vino ayer, como usted predijo. Quería información sobre sus cuentas. Naturalmente, no pudimos dársela sin su autorización. Se puso difícil». «¿Amenazas?». Mencionó a su prometido, el licenciado Ernesto Guzmán, y sus conexiones en la comisión bancaria. Insinuó que podríamos tener problemas si no cooperábamos. Negué con la cabeza, típico de los nuevos ricos. Creer que el dinero y las influencias lo compran todo, incluso la integridad. «Gracias por mantenerse firme, Javier. No me lo agradezca. La confidencialidad no es negociable aquí. Además», sonrió levemente, «yo también tengo hijos que creen que su padre es un dinosaurio que no entiende cómo funciona el mundo moderno». Nos despedimos con un apretón de manos. De los verdaderos, de los que sellan pactos entre hombres que se respetan. Mi siguiente parada fue la notaría de Miguel. Allí firmé los últimos documentos necesarios para la venta de la casa. El comprador, un empresario joven que apreciaba las construcciones con historia, había aceptado un trato poco usual. Me permitiría seguir viviendo allí hasta encontrar mi nuevo hogar, mientras él comenzaba los trámites y pagaba el depósito. Un arreglo que me daba tiempo y liquidez inmediata. «¿Estás seguro de estos, Alberto?», me preguntó Miguel cuando terminamos. «Es la casa donde viviste toda tu vida adulta. Los recuerdos van conmigo, Miguel. Las paredes son solo paredes». «¿Y Laura? ¿Cómo crees que reaccionará cuando se entere?». «Como ha reaccionado a todo últimamente, con rabia, pero ya no me importa. Ha dejado muy claro lo que piensa de mí y de todo lo que he construido.
Miguel me miró con esa mezcla de preocupación y respeto que solo los viejos amigos pueden transmitir. Ten cuidado. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Lo sé, por eso estoy un paso adelante. Salí de la notaría con una sensación extraña, mezcla de ligereza y pesadumbre. Había puesto en marcha un engranaje que ya no podría detener, pero así era la vida, ¿no? Decisiones que nos cambian para siempre, caminos sin retorno. Decidí hacer una parada más antes de volver a casa. Fui al cementerio donde descansa Margarita. Hacía tiempo que no visitaba su tumba, no porque la hubiera olvidado, sino porque sentía su presencia en todas partes. No necesitaba un pedazo de mármol para recordarla. Me senté en el pequeño banco frente a su lápida, esa que mandé hacer con mármol de Carrara porque ella siempre admiró las cosas finas, aunque nunca las exigió. «Creo que la perdimos, Marge», murmuré, usando ese apodo que solo yo le decía. «A nuestra niña. Se ha convertido en alguien que no reconozco, que no me reconoce». El silencio del cementerio era reconfortante. Aquí no había pretensiones, no había máscaras sociales, solo verdad, la más absoluta de todas, que todos terminamos igual, ricos y pobres, orgullosos y humildes. «Voy a hacer lo que debo hacer», continué. «Lo que tú harías en mi lugar. Protegerme, sí, pero también enseñarle una lección. La última que podré darle como padre». Me pareció sentir una brisa suave, como una caricia en la mejilla. Tal vez era Margarita dándome su aprobación, o tal vez solo era el viento de noviembre, indiferente a mis dramas humanos. Cuando regresé a casa, ya caía la tarde, y había una sorpresa esperándome, un auto oficial estacionado frente a mi puerta. 2 hombres de traje conversaban con mi vecino, don Gustavo. «Alberto», me llamó don Gustavo al verme. «Estos señores te están buscando. Son del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, la institución gubernamental que, entre otras cosas, se ocupa de la protección de adultos mayores». Ya entendía por dónde iba el juego de Laura. «¿Don Alberto Ramírez?», preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con expresión seria. «El mismo. ¿En qué puedo ayudarles?». «Soy el licenciado Méndez, del Departamento de Protección al Adulto Mayor del DIF. Tenemos una denuncia sobre posible maltrato y abuso patrimonial en su contra». «¿Maltrato? ¿Contra mí?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Según la denuncia, usted estaría siendo manipulado por terceros para realizar cambios en su testamento y vender propiedades por debajo de su valor. Así que ese era el ángulo. No que yo estuviera loco, sino que alguien más me estaba manipulando. Interesante giro. ¿Y quién presenta esta denuncia?». El licenciado dudó un momento. «Su hija, Laura Ramírez». «Por supuesto», sonreí sin humor. «Pasen, por favor. Creo que tenemos mucho que aclarar». Una vez dentro, les ofrecí café que aceptaron con cierta sorpresa. Quizás esperaban encontrar a un anciano decrépito, incapaz de realizar tareas cotidianas como preparar café. O tal vez les sorprendió mi calma ante la situación. «Señores», comencé cuando nos sentamos en la sala, «entiendo que están haciendo su trabajo, y lo respeto, pero me temo que han sido utilizados en un conflicto familiar que nada tiene que ver con maltrato o abuso». Les mostré entonces toda la documentación que había recopilado. El certificado médico reciente, los estados de cuenta bancarios, el acta notarial donde Laura figuraba como beneficiaria de mi testamento original, y las grabaciones que había hecho de nuestras últimas conversaciones, incluyendo la fatídica frase que desató todo: «No estás invitado a la boda». Como pueden ver, concluí, soy un hombre perfectamente capaz, en pleno uso de mis facultades, que simplemente ha decidido no financiar la boda de una hija que me ha excluido de ella. Esto ha provocado su ira y, ahora, estas falsas acusaciones.
Los funcionarios intercambiaron miradas. El licenciado Méndez carraspeó, visiblemente incómodo. Don Alberto, debo decir que esta es una de las respuestas más completas que hemos recibido ante una denuncia. La mayoría de las personas se alteran, se sienten atacadas. A mi edad, licenciado, uno aprende que la mejor defensa es la preparación. Sabía que mi hija no se quedaría de brazos cruzados cuando le corté el financiamiento. El otro funcionario, que se había presentado como trabajador social, intervino. Sin embargo, debemos completar nuestra investigación. Es el protocolo. Por supuesto, estoy a su disposición. Pasaron las siguientes 2 horas haciéndome preguntas, revisando la casa. Incluso llamaron a algunos vecinos para corroborar mi rutina diaria. Todo quedó registrado en un informe que, según me aseguraron, desarticularía cualquier intento futuro de declararme incapaz o manipulado. Cuando se marcharon, me sentí extrañamente satisfecho. Laura había dado un paso en falso. Había subestimado a su viejo padre, creyendo que sería una presa fácil, un anciano confundido por el dolor del rechazo. No podía estar más equivocada. Apenas habían pasado unas horas cuando mi teléfono sonó. Era ella. ¿Qué hiciste, papá? Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a acusarme de mentir ante el DIFE? No te acusé de nada, Laura. Simplemente mostré la verdad, algo que tú pareces haber olvidado cómo hacer. Esto es ridículo. Solo estoy preocupada por ti. Tu comportamiento es errático, tus decisiones impulsivas. Mi comportamiento es consecuente con alguien que ha sido despreciado por su propia hija. Y mis decisiones son tan calculadas como siempre lo han sido. La diferencia es que ahora no te benefician, por eso las llamas impulsivas. Hubo un silencio tenso, casi podía verla, apretando el teléfono, buscando una estrategia nueva. «Papá, esto ha ido demasiado lejos», dijo finalmente, cambiando a un tono conciliador. «Hablemos, ¿sí? Como adultos. Ven a cenar a casa mañana. Solo tú, Ernesto y yo. Arreglemos esto». Era un intento obvio de tender una trampa. Probablemente tendría a la psicóloga escondida en alguna habitación, lista para evaluar mi comportamiento y declararlo inapropiado. «Lo siento, Laura. Tengo otros planes. Además, creí que ya no querías verme. Después de todo, ni siquiera me quieres en tu boda». Eso fue un malentendido. Estaba estresada por los preparativos. Dije cosas que no sentía. Ambos sabemos que eso no es cierto. Dijiste exactamente lo que sentías, y yo también. No hay vuelta atrás. «Eres imposible», estalló, revelando su verdadera naturaleza nuevamente. Terco, obstinado, incapaz de reconocer cuando te equivocas. Heredé esas cualidades de mi padre, y tú de mí. La diferencia es que yo las uso para construir, tú para destruir, colgó sin despedirse. No esperaba menos. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida nuevamente. Ya no era el padre complaciente, el cajero automático, el viejo al que se le da palmaditas en la cabeza mientras se le vacían los bolsillos. A la mañana siguiente, seguí con mi plan. Visité 3 departamentos pequeños en diferentes zonas de la ciudad. Ninguno me convenció. No buscaba lujo, sino tranquilidad. Un lugar donde pudiera pasar mis últimos años en paz, lejos del drama que mi hija insistía en crear. Estaba por regresar a casa cuando recibí una llamada de Miguel. «Alberto, tienes que venir a la notaría ahora mismo. Laura está aquí, con un abogado distinto. Están exigiendo ver tu testamento original. Dicen que tienen una orden judicial. ¿Es eso posible?» Han presentado algún tipo de documento, pero no parece una orden legítima. De cualquier forma, necesito que vengas. Esto se está complicando. «Voy para allá».
Cuando llegué a la notaría, la recepcionista me dirigió directamente al despacho de Miguel. Allí estaba Laura, efectivamente, con un hombre de aspecto desagradable que supuse era su nuevo abogado. También estaba Ernesto, con esa expresión de superioridad que tanto me irritaba. «Papá», dijo Laura al verme, sin levantarse siquiera para saludarme. «Qué bueno que llegas». Estábamos explicándole al licenciado Torres la situación. «¿Qué situación sería esa?», pregunté sentándome frente a ellos. El abogado carraspeó. «Don Alberto, mi cliente tiene serias preocupaciones sobre cambios recientes en su testamento y otras disposiciones patrimoniales que usted habría realizado bajo influencias indebidas». «¿Influencias indebidas? ¿De quién, si puede saberse?» «Eso es lo que estamos investigando», intervino Ernesto. «Pero es evidente que alguien te está aconsejando mal, Alberto. Estos cambios repentinos, esta hostilidad hacia tu propia familia. Mi única familia está enterrada en el Panteón de San Joaquín», respondí secamente. «Margarita era mi familia. Ustedes son solo personas que comparten mi apellido y esperan mi muerte para heredar». Laura se puso pálida. «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hija. Una hija que me ha demostrado que solo le importa lo que pueda obtener de mí, mi dinero, mis propiedades, mi apellido cuando le conviene. Pero yo, Alberto Ramírez, el hombre, el padre, no le importo en absoluto». El abogado, claramente incómodo con el giro personal de la conversación, intentó retomar el control. «Don Alberto, tenemos información de que usted ha puesto a la venta su casa por un valor muy inferior al de mercado. También que ha vaciado sus cuentas bancarias y realizado transferencias inusuales. Todo esto nos lleva a sospechar que podría estar siendo víctima de algún tipo de estafa o manipulación». Miguel, que había permanecido en silencio, intervino. «Al licenciado Torres, todo lo que menciona son acciones perfectamente legales que cualquier propietario puede realizar con sus bienes. No veo dónde está la estafa». «La estafa», respondió Torres con suficiencia, «está en que alguien está aprovechándose de la vulnerabilidad emocional de don Alberto tras su distanciamiento con su hija para inducirlo a tomar decisiones perjudiciales para su patrimonio familiar». Era tan absurdo que casi me río. «¿Mi vulnerabilidad emocional?» «Licenciado, tengo 74 años. He enterrado a mis padres, a mi esposa, a mis hermanos. He enfrentado quiebras, crisis económicas, enfermedades. Créame, un berrinche de mi hija por no recibir dinero para su boda no me hace vulnerable emocionalmente». Laura se levantó furiosa. «No es un berrinche, es mi boda. El día más importante de mi vida. Más importante que yo, evidentemente, ya que no estoy invitado. Porque eres imposible, siempre queriendo controlar todo, siempre creyendo que sabes más que los demás. Y sin embargo, aquí estás, desesperada por mi dinero». Ernesto la tomó del brazo, intentando calmarla. «Laura, no sigas su juego. Estamos aquí por lo legal, no por lo personal. Qué conveniente separación, como si despojar a un padre de su patrimonio no fuera algo profundamente personal». Miguel volvió a tomar la palabra. «Licenciado Torres, a menos que tenga una orden judicial real y válida, no puedo mostrarle ningún documento confidencial de mi cliente. Y hasta donde puedo ver, lo que tiene allí es una solicitud preliminar, no una orden». Torres tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Estamos en proceso de obtener la orden definitiva. Esto es solo el primer paso. Pues cuando tenga esa orden, vuelva. Mientras tanto, esta reunión ha terminado». Laura no se movió. «Papá, ¿por qué haces esto? Todo lo que hemos construido como familia, todo lo que mamá hubiera querido para nosotros, era el colmo. Usar la memoria de Margarita para manipularme.
No menciones a tu madre, ella se avergonzaría de ver en qué te has convertido. Tú no sabes lo que ella pensaría, ella me entendería. Tu madre valía más que todo el dinero que tanto ansías, Laura. Ella nunca habría puesto un precio a su dignidad o a su familia. Esa es la diferencia entre ustedes. Vi lágrimas en sus ojos. ¿Eran reales o solo otra táctica? Ya no podía saberlo. La Laura que yo conocía, mi pequeña, se había perdido en algún momento del camino, reemplazada por esta extraña que llevaba su rostro, pero no su corazón. «Vámonos», dijo finalmente, tomando su bolso. «Esto no ha terminado, papá, te lo advierto». «No, no ha terminado», respondí, «pero el final está más cerca de lo que crees». Cuando se fueron, Miguel me ofreció un trago. Lo necesitaba. «Están desesperados», comentó. «Ese abogado es de tercera categoría. Uno serio nunca habría venido con un documento así, sabiendo que no tiene validez». Laura siempre fue impaciente. Quiere resultados inmediatos, sin importar el costo o los métodos. ¿Y qué harás ahora? Seguirán intentándolo. Lo sé. Por eso tengo que acelerar mis planes. Esa misma tarde, firmé el contrato de compra de un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero tenía una terraza con vista a un parque y estaba en un edificio con seguridad las 24 horas. Justo lo que necesitaba. También contraté a una empresa de mudanzas para el día siguiente. Quería salir de la casa antes de que Laura intentara algo más drástico. No me sorprendería que su próximo paso fuera tratar de internarme en alguna residencia para ancianos. Mientras empacaba lo esencial, sonó el timbre. Era don Gustavo. «Alberto», vi movimiento y quise asegurarme de que todo estuviera bien. «¿Te vas?» «Sí, por un tiempo. Necesito distancia de todo esto». Me miró con esa sabiduría que dan los años. «No dejes que te saquen de tu hogar, amigo». «No es eso, Gustavo. Yo elijo irme. Es mi decisión, no la de ella. Y eso hace toda la diferencia». Asintió comprendiendo. «Si necesitas cualquier cosa». «Lo sé, gracias». Esa noche apenas dormí, no por preocupación, sino por una extraña excitación. Sentía como si estuviera a punto de comenzar una nueva etapa de mi vida, a una edad en la que la mayoría solo espera el final. Resultaba casi cómico. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban mi habitación, tuve una revelación. Esta casa, estos recuerdos, este dolor, todo era parte de un ciclo que debía cerrarse. Laura había elegido su camino, yo elegiría el mío. Y no sería uno de amargura o venganza, sino de liberación. Tomé mi teléfono y llamé a Laura. Sorprendentemente, contestó al primer timbre. «Papá, ven a la casa hoy a las 6. Tengo algo importante que decirte». «¿Qué es? ¿Has reconsiderado lo de la boda? Siempre el dinero, siempre lo material. Solo ven a las 6, tú sola, sin Ernesto, sin abogados. Es importante». Hubo un silencio. Seguramente estaba calculando si era una trampa, si yo estaría planeando alguna estrategia legal en su contra. «De acuerdo, estaré allí». Colgué, satisfecho. El tablero estaba dispuesto, las piezas en posición. Solo faltaba el movimiento final, ese que definiría el desenlace de nuestro pequeño drama familiar. Y yo, Alberto Ramírez González, tenía muy claro cuál sería. Las 6 de la tarde llegaron con puntualidad implacable. El cielo de noviembre se teñía de naranja y púrpura, como si el mismo firmamento quisiera presenciar este encuentro final entre padre e hija. Había preparado todo meticulosamente. La mesa del comedor, esa donde tantas comidas familiares compartimos, estaba dispuesta con 2 servicios: la vajilla de porcelana que Margarita atesoraba, las copas de cristal cortado que compramos en nuestro 20º aniversario, los cubiertos de plata que solo usábamos en ocasiones especiales. También había cocinado chiles rellenos, el plato favorito de Laura cuando era niña.
El aroma inundaba la casa, trayendo consigo fantasmas de tiempos mejores, de risas y complicidades que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Mientras esperaba, repasé mentalmente mi plan. No había marcha atrás. Todo estaba decidido, los documentos firmados, las instrucciones dadas. Solo faltaba este último acto. Este cierre que tanto Laura como yo necesitábamos, aunque ella aún no lo supiera. El timbre sonó exactamente a las 6. Laura siempre fue puntual, una cualidad que heredó de mí. Respiré hondo y fui a abrir. Allí estaba ella, mi única hija, la niña que cargué en mis brazos el día que nació, jurando protegerla de todo mal. Ahora era una mujer de 42 años. Elegante en su traje sastre, con ese aire de ejecutiva exitosa que tanto se esforzaba en proyectar. Pero yo aún podía ver a la pequeña de coletas que me pedía que revisara los monstruos debajo de su cama. «Pasa», dije simplemente, haciéndome a un lado. Entró con cautela, como quien ingresa en territorio hostil. Miró alrededor, notando los cambios. Algunas cajas empacadas, espacios vacíos donde antes había fotografías familiares, la sensación general de un lugar que está siendo desmantelado. «¿Te mudas?», preguntó, directa como siempre. «Sí, pero antes, quiero que cenemos juntos». Me miró con suspicacia. ¿Y por qué? Porque somos padre e hija, y esta podría ser la última vez que compartamos esta mesa. Su expresión fluctuó entre la sorpresa y la desconfianza. Finalmente, asintió y me siguió al comedor. Se detuvo en seco al ver la mesa dispuesta, al reconocer la vajilla de su madre, al oler los chiles rellenos, mis favoritos, murmuró casi para sí misma. «¿Lo recuerdas?» «Por supuesto que lo recuerdo, papá, no soy una amnésica». Nos sentamos, serví la comida en silencio. Ella esperó, claramente incómoda, probablemente anticipando alguna trampa, alguna estratagema legal o emocional de mi parte. «Com», le dije, «no está envenenado». Sonrió levemente, el primer gesto auténtico que veía en ella en mucho tiempo. «Nunca se sabe. Con lo terco que eres, otro rasgo que heredaste». Probó los chiles. Por un instante vi un destello de la niña que fue, esa que devoraba mi comida con entusiasmo, declarando que yo cocinaba mejor que nadie en el mundo. Fue solo un momento, pero bastó para recordarme por qué estábamos aquí. «Están deliciosos», admitió. «Como siempre, tu madre me enseñó a hacerlos. Decía que ningún hombre debería depender de una mujer para alimentarse. Mamá siempre fue adelantada a su tiempo. En muchas cosas, sí». Comimos en silencio durante unos minutos. No era un silencio cómodo, como los que solíamos compartir, pero tampoco estaba cargado de la hostilidad reciente. Era un silencio expectante, como el que precede a una tormenta o a una revelación. «¿Por qué me invitaste, papá? Y no me digas que solo para cenar». Dejé los cubiertos sobre el plato y la miré directamente. «Tienes razón, te invité para entregarte algo». Saqué un sobre grande de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa, entre nosotros. Laura lo miró como si fuera una serpiente a punto de atacar. «¿Qué es eso?» «Ábrelo». Con dedos ligeramente temblorosos, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había varios documentos legales, los examinó uno por uno, su rostro pasando de la curiosidad a la confusión y, finalmente, a la incredulidad. «¿Qué significa esto?», preguntó levantando la mirada. «¿Un fideicomiso a mi nombre? ¿La cesión de tus acciones en los talleres? ¿Una cuenta en Suiza? No entiendo». «Es tu herencia, Laura, todo lo que he construido en mi vida, tuyo, ahora, no cuando muera». «Pero, ¿por qué? Después de todo lo que ha pasado, de lo que te he dicho, de lo que hemos hecho, precisamente por eso». Me levanté y fui hasta la ventana. Desde allí se veía el jardín, oscurecido ahora por la noche incipiente, pero todavía reconocible en sus contornos. Los rosales, fieles y resistentes,
se mecían suavemente con la brisa. Cuando tu madre murió, comencé, me hizo prometerle 2 cosas. La primera, que cuidaría de ti siempre. La segunda, que no me amargaría, que seguiría viviendo plenamente hasta mi último día. Volví a mirarla. Parecía pequeña de repente, vulnerable, confundida. He cumplido la primera promesa durante 15 años. Laura, te he dado todo lo que estaba en mi mano darte, pero la segunda, esa la he descuidado. Me he dejado consumir por la amargura, por el resentimiento. Y eso termina hoy. No entiendo qué tiene que ver esto con darme mi herencia ahora. Tiene que ver con liberarnos, hija, a ti, del miedo a no recibir lo que crees que te corresponde. A mí, de la carga de un patrimonio que ya no necesito para ser quien soy. Volví a sentarme frente a ella. Sus ojos brillaban, lágrimas contenidas. Quizás estos documentos tienen condiciones, por supuesto. El fideicomiso establece que recibirás una mensualidad generosa, pero no podrás disponer del capital total hasta dentro de 10 años. Las acciones de los talleres son tuyas, pero la administración seguirá a cargo de Ramón Suárez, mi socio, durante al menos 5 años. Y la cuenta en Suiza solo puede utilizarse para emergencias médicas, tuyas o de tus hijos, cuando los tengas. ¿Por qué tantas restricciones? ¿No confías en mí? Sonreí sin humor. ¿Confiarías tú en alguien que ha intentado declararte incapaz mental para quedarse con tu dinero? Tuvo la decencia de sonrojarse y bajar la mirada. Pero eso no es lo importante ahora, continué. Lo importante es que con estos documentos firmados ya no tenemos que pelear. Tú tienes lo que querías, yo recupero mi libertad. ¿Tu libertad? ¿De qué hablas? Me voy, Laura, lejos, donde no tengas que avergonzarte de tu padre ordinario, donde no tengas que incluirme en bodas por obligación, donde no tengas que fingir respeto por quien soy y lo que he construido. ¿Te vas? ¿A dónde? Eso ya no importa. Lo que importa es que esta guerra absurda entre nosotros termina hoy. Tú sigues tu camino, yo el mío. Se levantó abruptamente, los documentos aún en sus manos. No puedes simplemente irte así. Eres mi padre. Un padre al que no quieres en tu boda. Un padre cuya presencia te avergüenza. Un padre al que has intentado declarar incompetente. Ese padre abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La verdad, cuando se presenta desnuda, tiene ese efecto. Deja sin argumentos incluso a los más elocuentes. No te estoy recriminando nada, Laura. Ya no. Solo estoy constatando hechos. Y el hecho es que ambos estaremos mejor separados. Tú, libre para vivir tu vida sin la sombra de un viejo terco y tradicional. Yo, libre para disfrutar mis últimos años sin el peso de expectativas que no puedo ni quiero cumplir. Pero, ¿y la casa? ¿Los recuerdos de mamá? ¿Todo lo que hemos vivido aquí? La casa ya está vendida, a un buen precio, aunque no tanto como podría haber obtenido con más tiempo. El nuevo dueño tomará posesión en 2 semanas. ¿La vendiste? ¿Sin consultarme? Es mi casa, Laura. La compré con mi dinero, la mantuve con mi esfuerzo. No necesitaba consultarte. Se dejó caer nuevamente en la silla, aparentemente abrumada por la magnitud de los cambios. Por primera vez en mucho tiempo, parecía sinceramente afectada. No por cálculos económicos, sino por algo más profundo, más humano. ¿Y dónde vivirás? He comprado un pequeño departamento, nada lujoso, pero cómodo, con una terraza donde podré tener algunas plantas, quizás incluso un pequeño rosal. ¿Y no volveremos a vernos? La pregunta me sorprendió. Había anticipado muchas reacciones de su parte, rabia, alivio, incluso indiferencia. Pero no esta aparente tristeza, este desconcierto casi infantil. Eso dependerá de ti, respondí con suavidad. Mi puerta siempre estará abierta para mi hija, pero solo para mi hija.
no para la mujer calculadora en la que te has convertido últimamente. Guardó silencio, mirando los documentos, pasando las páginas sin realmente leerlas. Finalmente, levantó la vista. ¿Y si te digo que he sido una estúpida? ¿Que me arrepiento de todo lo que he dicho y hecho? Te diría que las palabras son fáciles, Laura. Son los actos los que definen quiénes somos. Entonces, ¿qué puedo hacer para demostrarte que lo siento? Negué con la cabeza. No se trata de demostrarme nada a mí. Se trata de que tú misma redescubras quién eres realmente, más allá del dinero, más allá del estatus, más allá de lo que Ernesto o sus amigos bien piensen de ti. ¿Y si no me gusta lo que encuentro? ¿Y si ya no sé quién soy sin todas esas cosas? Su vulnerabilidad me conmovió. Por un instante, vislumbré a la Laura que conocía, la que se escondía bajo capas de ambición y apariencias. Entonces, tendrás que reconstruirte, como todos hacemos en algún momento de nuestras vidas. Yo lo hice cuando murió tu madre. Tú puedes hacerlo ahora. Se levantó y caminó hacia mí. Dudó un momento, como si no supiera si tenía derecho a acercarse, y luego, en un gesto que me tomó completamente por sorpresa, me abrazó. No fue un abrazo de compromiso, sino uno desesperado, como los que me daba de niña cuando tenía pesadillas. «Lo siento, papá», murmuró contra mi hombro. «Lo siento tanto». Le devolví el abrazo, sintiendo como algo dentro de mí se aflojaba, un nudo que había estado apretando mi corazón desde aquella fatídica mañana en que me dijo que no estaba invitado a su boda. «Yo también lo siento, hija. Siento no haber visto antes lo que estaba pasando, no haber intervenido cuando empezaste a perderte en un mundo que valora las apariencias sobre la esencia». Nos separamos. Había lágrimas en sus ojos, y sospecho que en los míos también. «¿Es demasiado tarde?», preguntó con voz temblorosa. «¿Para nosotros? Nunca es demasiado tarde para la verdad, Laura. Pero necesitamos tiempo. Yo necesito tiempo. Para sanar, para perdonar completamente, para volver a confiar», asintió, comprendiendo. «¿Y la boda? ¿Vendrás? ¿Quieres realmente que vaya? ¿O solo lo preguntas por culpa?» «Quiero que mi padre me acompañe en el día más importante de mi vida», respondió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que hablaba desde el corazón. «Pero entenderé si prefieres no hacerlo». Suspiré profundamente. «Déjame pensarlo, ¿sí? Ha sido una semana intensa». La mañana siguiente recibí una visita inesperada. Era Ernesto, sin Laura, sin abogados, sin pretensiones, solo él, con una expresión que no le había visto antes, humildad genuina. «Don Alberto», comenzó parado incómodamente en mi puerta, «vengo a pedirle disculpas por todo, por mi comportamiento, por mis palabras, por mi arrogancia». Lo observé en silencio, buscando signos de falsedad. No encontré ninguno. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté finalmente, invitándolo a pasar con un gesto. «Laura, anoche, después de su cena, llegó transformada. Me contó todo, lo que usted hizo con su herencia, su decisión de irse, y me hizo una pregunta que no he podido sacarme de la cabeza». «¿Cuál?». Me preguntó si la amaba a ella o a la imagen que habíamos construido juntos, a la verdadera Laura, con su historia, su familia, sus raíces, o a la versión que creíamos que impresionaría a mis amigos y colegas. Asintió, como si acabara de entender algo fundamental. «¿Y qué respondiste?». «Que la amo a ella, completamente, y que he sido un estúpido al no verlo antes». Guardé silencio, evaluándolo. Este joven frente a mí parecía sincero, vulnerable, muy diferente del Ernesto engreído que conocía. «Tenemos una propuesta», continuó. «Laura y yo queremos cancelar la boda en el salón, hacer algo más pequeño, más íntimo, con las personas que realmente importan». «¿Y dónde sería esa boda?». Dudó un momento. «Si usted lo permite, aquí».
en su jardín, junto a los rosales que plantó cuando Laura nació. La emoción me embargó, pero mantuve mi expresión neutra. La casa está vendida. Lo sabemos. Por eso sería este fin de semana antes de que tenga que entregarla. Algo sencillo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Y si usted está de acuerdo, con música de mariachi. Los siguientes días fueron un torbellino. La boda se reorganizó por completo. La lista de invitados se redujo de 300 a apenas 30. Familia cercana, amigos verdaderos, personas que realmente importaban. La tarde de la ceremonia, el jardín resplandecía. Los rosales parecían más vivos que nunca, como si celebraran esta reconciliación inesperada. Laura estaba radiante, en un sencillo vestido blanco, nada que ver con el ostentoso modelo que había elegido originalmente. Cuando llegó el momento de entregarla, sentí un orgullo y una paz que no había experimentado en años. «Te ves hermosa», le susurré mientras caminábamos hacia el altar improvisado. «Gracias a ti, papá, por no rendirte conmigo, por enseñarme, incluso en los momentos más duros, lo que realmente importa». La ceremonia fue sencilla y emotiva. Los mariachis tocaron las mismas canciones que sonaron en mi boda con Margarita. La comida era tradicional, casera, auténtica. Las risas eran genuinas, no esas carcajadas forzadas de los eventos sociales. En un momento de la celebración, Laura se acercó y me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo». Dentro había una escritura, la de mi casa. «No entiendo». «He comprado la casa, papá, con el dinero del fideicomiso que me diste». El comprador original aceptó retirarse cuando le expliqué la situación. «Esta casa se queda en la familia. Laura, no puedo aceptar». «No es un regalo», me interrumpió. «Es una inversión en nuestro futuro. Ernesto y yo queremos vivir aquí, contigo. La casa es grande, hay espacio para todos, para ti, para nosotros, para los niños que vendrán. Están seguros. Un viejo como yo, con sus manías. Un abuelo», me corrigió con una sonrisa. «Y un abuelo con historias que contar, con sabiduría que compartir. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, papá». Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. No intenté ocultarlas. «Entonces», dije cuando recuperé la voz, «parece que no me mudaré después de todo. Solo si tú quieres quedarte. La decisión es tuya, siempre. Quiero estar donde esté mi familia, y mi familia, al parecer, estará aquí». Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa volvía a su silencio habitual, me senté en el jardín. Los rosales se mecían suavemente con la brisa nocturna. Habían sobrevivido a heladas, sequías y plagas, como yo, como mi familia. Pensé en Margarita, en lo orgullosa que estaría, en Laura y Ernesto, que habían encontrado el valor para ser auténticos, en mí mismo, que a mis 74 años había aprendido que defender tu dignidad no significa cerrar la puerta a la reconciliación. Uno solo pierde lo que no defiende, murmuré, recordando el viejo refrán. Yo había defendido lo mío, no mi dinero, no mis propiedades, sino mi derecho a ser tratado con respeto. Y paradójicamente, al hacerlo, había recuperado todo lo demás. Mi teléfono vibró, un mensaje de Laura. «Buenas noches, papá. Gracias por todo. Te queremos». Sonreí en la oscuridad. A veces se necesita perderlo todo para recordar lo que realmente importa. A veces, las palabras más dolorosas, «no estás invitado a la boda», son el principio de un camino inesperado hacia la redención. La vida da giros extraños, y yo, Alberto Ramírez González, estaba listo para este nuevo capítulo. Con mi familia restaurada, mi dignidad intacta y la certeza de que los finales son solo nuevos comienzos disfrazados.